vengo a traer toda la historia tan peculiar acerca de la versión de Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask exclusiva de China. Esto no es el port original que salió en el 2003. Lo digo para no crear confusiones, es una lectura bastante larga a la que haré, así que estén atentos y vayan orando de no ver mientras. Ahora sí, les dejo por la investigación de esta prueba tan extraña. Leyenda Zelda, la prueba del país de China de Ocarina of Time y Majora's Mask. Zelda, Ocarina del Tiempo, 1998. Zelda, la máscara de Majora. 2000, Leyenda Zelda, 2002 presuntamente. También se estarán explicando el acontecer de cada citación para que el lector pueda saber qué fue lo que ocurrió exactamente. Si no se llega a explicar el porqué de algunas cosas, es debido a que la información es dudosa y no se ha llegado a confirmar. Por lo tanto, vean con precaución. Japón en 1998. El videojuego de la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo sale al mercado. A comparación de otros juegos para la Nintendo 64, y para los estándares de la saga, fue el primer título de Zelda en gozar de un lanzamiento casi simultáneo en todo el mundo, con apenas unas pocas semanas de diferencia entre las diferentes regiones. A pesar de ello, existieron varias versiones del juego lanzadas con un corto lapso de tiempo entre ellas. En las oficinas de Nintendo para el proyecto, se estimaba que hubiese mucho más contenido del cual se terminó lanzando. Desde un principio, en 1996, se anunció que este juego sería uno tan grande que solo sería exclusivo para la Nintendo 64 Disk Drive. Versión mejorada de la Nintendo 64 original. Sin embargo, todo eso fue recortado y pasado a un cartucho convencional para la Nintendo 64. Posterior a la Ocarina del Tiempo, en el año 2000, y surgido tras un pacto que se realizó dentro de Nintendo, en hacer un juego de Zelda en tan solo un año. Zelda, la máscara de Majora saldría. Pero este no rebosó tanto el éxito, o por lo menos no de igual forma que su juego anterior. Aunque esto no lo excluyó a que tuviera elementos que se quedaron en una fase temprana de desarrollo. Se esperaba que el mundo donde ocurriría toda esta historia, termina, fuese uno mucho más grande de lo que fue siendo Hyrule en el juego pasado, esto dicho para mencionar un ejemplo del contenido que iba a llegar a haber en el juego. De hecho, este juego fue uno de los pocos en los cuales era necesario tener el expansion pack de la consola, una ranura física, la cual hacía que la consola pudiese soportar más megabytes de los que ya soportaba. Ahora, hay que mencionar el factor que mueve todo esto. Pocos conocerán qué es el iQ Player. Resumidamente y para no explayarme tanto en describir lo que es como una Nintendo 64 miniaturizada, con el expansion pack incluido de por sí, que corría juegos tanto de Nintendo 64 como de Super Nintendo. A pesar de que algunos digan lo contrario. Si no sabían de la existencia del iQ Player, no es de extrañar. Ya que este dispositivo, solo es exclusivo de China, y de allí no ha salido a otras partes del mundo hasta la fecha de transcripción de este documento. El iQ tenía una capacidad única de lectura en los juegos. Aunque, igual de esto no se tiene algo en concreto. Se dice que contuvo un componente muy poco visto en su época, el cual según fuentes era revolucionario, capaz de modificar el cartucho, vía a la red de internet. Pero esto se pone en duda realmente. Porque no hay registro de que el iQ sea capaz de estas cualidades. Sin embargo, hay gente que realmente asegura que esto sea así. Al tener la propia aprobación de Nintendo, y que podían pedir cualquier demo, y recursos que pudiesen necesitar, se decidió por crear diversas pruebas técnicas, las cuales la gran mayoría de estas, se encuentran archivadas y no han salido al público a día de hoy. Pero de la que más información se tiene, es la de la Ocarina del Tiempo y la máscara de Majora. Véase, al tener el mismo motor gráfico, se podían juntar en un mismo proyecto, para ahorrar tiempo. En 2002, la prueba técnica sería realizada para el iQ Player, y se le dio un nombre clave, Leyenda Zelda.
nombre otorgado más que todo en Roma por el equipo de la IQ Player. Cabe mencionar que los desarrolladores llegaron a decir que podían hacer lo que ellos quisiesen en el proyecto, siempre y cuando el producto final cumpla con ser un portal a dicha consola. Ahora, ¿cómo se logró saber esta información previa y la posterior? Es un poco confuso, pero se opta más la versión que más se conoce. Esto tuvo inicio en uno de los primeros sitios de internet acerca de la leyenda de Zelda, Hyrule, The Land of Zelda, en donde se hizo una publicación bastante extraña en el apartado de la entrada de misterios, que no ganó bastante atención en un principio. La publicación, hecha por el usuario de Algregor, dictaba que se estaba realizando una versión del juego de la Ocarina del Tiempo exclusiva de China, y que gracias a un vistazo al apartado interno hacia la página oficial de IQ, que unos amigos del usuario realizaron, solo porque estaban aburridos, se encontraron con algo curioso allí. Por alguna razón que se desconoce, la prueba técnica se encontraba subida a la página, junto con la posibilidad de poder descargarla y probarla en la consola de IQ. Se dice que era una forma en la cual se pudiese testear el juego. Si intentas descargarla sin tener la consola vinculada al computador, no se descargará nada. Los juegos de la consola se tenían que pagar para poder descargar los juegos de la página, pero para este juego no terminado de Zelda, no poseía ningún precio. De antemano se sabe que la prueba técnica y los elementos internos del sistema del Nintendo 64 realmente no descansaban en aquel científico y su equipo. Se dice esto debido a las notas presentes en el código fuente de la propia página de la IQ Player, puestas por ellos mismos. La prueba fue hecha como dije anteriormente, para determinar las capacidades de ambos juegos, para así poder sacar los dos en un solo paquete, algo similar a lo que fue la versión de GameCube de la Ocarina del Tiempo, y su versión del Master Quest. Lo siguiente que se exprese aquí, solo será un extracto, de lo que el usuario de Hyrule, The Land of Zelda, compartió en la publicación. De igual forma, dejaré un link al archivo de la publicación de Algregor, porque el sitio original fue borrado en algún punto entre 2003 y 2004. Si existe un límite de tiempo en el juego, pese a que no lo demuestre en la interfaz, el reloj si contara el tiempo transcurrido. Solo que no se demuestra en el mismo. Todo ocurre sin que te des cuenta. En cualquier momento después de, se estima, 6 días en el juego, lo que vendría siendo, 1 hora y 48 minutos en la vida real. Si intentas tocar la canción del tiempo, esta no hará ningún efecto en el paso del tiempo. Ya no valdría para nada. Porque, realmente, ¿qué puedes hacer tú contra la catástrofe que se avecina? Te darás cuenta que caerá la luna, debido a que el cielo se pondrá rojo. Campanas sonarán a la distancia. La tierra comenzará a temblar. La luna eventualmente caerá. Una vez cuando eso suceda, el juego ya no responderá. Cuando trates de acceder de nuevo, no podrás. Después de presenciar el cómo los habitantes eran consumidos por el fuego proveniente de aquella luna que cayó hacia la tierra. No pude hacer nada para tratar de restaurarla. Cuando trataba de abrir la prueba nuevamente, simplemente me aparecía este mensaje. No podía hacer nada más. El mensaje traducido decía: atención, el contenido seleccionado está restringido para su uso. Si usted es un consumidor normal y no un desarrollador, por favor exija un reembolso del contenido y borre el juego. Si es un desarrollador, comunícate con tus compañeros de trabajo y notifica del error. Weiyen. Es demasiado extraño el cómo puede funcionar realmente el mundo de la prueba, porque se suponía que al poseer elementos inacabados, realmente no se podrían llegar a explorar más de la cuenta como uno se esperaría. Si bien es entendible, no se deja de sentir ese sentimiento de que quizás uno pudo haber evitado todo. No podía hacer nada más. Aunque es extraño, cuando estoy en mi ordenador sigo escuchando algunas voces y siento como algo me mira. Quizás sea porque ya esté delirando y esto no tenga nada que ver con el juego. Realmente estoy cansado. A pesar de que muchas veces la publicación deja de tener sentido mientras uno lee los párrafos finales.
Algregor, según lo que dicen usuarios, que vieron las publicaciones que él puso, dijo que no recuerda haber escrito muchas de las partes acerca de su publicación principal. Ya no habría más nada que mencionar acerca de lo que es esta prueba. Más allá del testeo de muchas cosas removidas. Al momento de salir el producto final, la Ocarina del Tiempo, la máscara de Majora nunca llegó a la consola de iQ Player. La razón por la cual nunca se llegó a lanzar la máscara de Majora en China, era debido al intento de combinar ambos juegos. Hay residuos de la máscara de Majora en la Ocarina del Tiempo en la versión de iQ Player que no deberían de estar allí. Porque sí. La máscara de Majora estaba previsto para su lanzamiento en la consola, pero al final de todo, nunca salió, y se cree que fue cancelado debido a los 1000 errores y fallas en la prueba técnica. Si se sabía que iba a estar en el iQ Player, al aparecer en el catálogo de los juegos de la consola, una imagen de dicho juego. Como nunca se confirmó el motivo de su cancelación, se estima que esta sea la razón del por qué nunca se lanzó. Esto es todo lo que pude sacar referente a este tema. Falta mucha información, pero lastimosamente gran parte del contenido fue eliminado tras la eliminación de la página original de Hyrule, The Land of Zelda. Aparte fue algo muy de nicho. El sitio de Hyrule, The Land of Zelda, es recordado más por un suceso que pasó allí. Ganó más relevancia la publicación de una chica la cual supuestamente había conseguido la Trifuerza en la Ocarina del Tiempo, y fue por esa razón que muchos de los relatos acerca de estos juegos de Zelda se haya perdido por completo. Se preserva esto en este documento, en caso de que se llegue a perder lo poco que se mantuvo de aquel entonces.